vamos a dejar un poco atrás, digámoslo así, toda esta historia de qué observamos sobre la esfera celeste. Y sería maravilloso si ustedes, por ejemplo, pueden bajar el Stellarium, que es un programa que es gratuito, está en internet, se baja y como ustedes ven, hasta un ñoño como yo lo maneja. Esto es un programa simple de planetario, digamos, digital. Vamos ahora entonces a iniciar otra etapa de este curso de Ciencias Planetarias, y es que nos vamos a dedicar a estudiar un poco el proceso de exploración del sistema solar. Para la astronomía moderna y para las ciencias planetarias es fundamental lo que podamos aprender de otros planetas, porque estos otros planetas nos enseñan muchísimo acerca de nuestro propio planeta y además nos sirven como referencia para entender otros sistemas planetarios. La exploración de nuestro sistema solar, pues se ha dado, ya lo vimos históricamente a través del telescopio durante los últimos 400 años, pero hacemos parte de una época privilegiada en el conocimiento de otros planetas, porque tenemos la oportunidad de enviar naves, robots, que son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro tacto, hasta lugares a los cuales nosotros como seres vivos, como seres humanos, no podemos llegar. Nosotros hablábamos ya que el problema de misiones tripuladas a otros planetas no es un problema tecnológico. Es más, casi que la plata la hay, pues pucha, eso se reúnen el mexicano, Bill Gates y los de Apple y patrocinan una misión a Marte y listo, pues eso, con la menuda, exacto, con lo que pagan en impuestos. Entonces, el problema no es tecnológico, el problema es que los seres humanos se les quiebran los huesos, les da osteoporosis, problemas cardíacos, problemas de presión y la depresión, etcétera, etcétera. O sea, ir a Marte es un camello. Entonces, más bien mandamos robots que tienen espectrógrafos de masa, que huelen la atmósfera y el suelo marciano, que tienen cámaras de alta definición, que son nuestros ojos en el suelo marciano, que tienen detectores de campos magnéticos, que tienen detectores de partículas de alta energía, que tienen detectores de todo lo que se les ocurre a ustedes, para entender muchísimo mejor estos planetas que hacen parte de nuestro sistema solar. Toda historia comienza con algunos soñadores. ¿De dónde surgió la idea de explorar? Nosotros hemos visto que como seres humanos hay algo que genéticamente nos obliga a subirnos al Everest, a irnos al Polo Norte, a salir de África hace 70.000 años y convertirnos en lo que somos en este momento. Pues a principios del siglo XX, un par de constructores de bicicletas, porque los hermanos Wright era un taller de bicicletas, yo no sé por qué se les ocurrió ponerle un motor a un aparato que volara, pero se les ocurrió. Y en 1903, en una playa en New Jersey, lograron que este bendito aparato volara por un espacio de unos 40 metros. Uno piensa que el primer vuelo de los hermanos Wright fue una cosa increíble. No, eso fue un salto de rana. Pero lo lograron. Le pusieron un motor a un aparato con alas, montaron a un ser humano ahí, y este loco, que era un loco, porque es que no era probar una bicicleta. Sí, se lanzó, falda abajo en una playa en Nueva Jersey, ya. Y el Kitty Hawk, que se llamaba el avión construido por los hermanos Wright, que está en el Museo del Espacio, en el Smithsonian en Washington, voló 49 metros. Ese fue el inicio de la aviación y fue el inicio de todos los desarrollos tecnológicos que finalmente nos han llevado al espacio. Pablo,
Da Vinci. Leonardo tenía la idea, pero nunca lo probó. Debió haberse tirado de alguna forma. Parece que sí. ¿Parece que sí? Bueno, bueno, y Leonardo que tenía eran las delta, planeadores. Pero digamos que lo importante, lo trascendente del ensayo de los hermanos Wright es que era un vuelo impulsado por un motor. ¿Por qué? Se habían hecho vuelos en planeador y muchos se habían quebrado hasta el alma tirándose de puentes, de acantilados, etcétera, etcétera. Y el ala delta, en principio, pues ya existía. Pero otra cosa es ponerle un motor y generar impulso para que el vuelo se autosostenga. Esa sí es una idea de los hermanos Wright y por eso pues, son considerados los padres de la aviación moderna y de ahí en adelante pues, de todos los desarrollos tecnológicos que nos llevaron a diseñar cohetes. Robert Goddard soñaba, leyendo La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, con viajar a Marte. ¿Qué necesitaba para viajar a Marte? Pues él, obviamente, supuso, necesitamos un cohete. Necesitamos algo que vuele muy alto, que sea capaz de superar la gravedad que nos mantiene pegados a la superficie terrestre. En 1914, Goddard patentó la idea del combustible, de un cohete de combustible líquido. Eso es lo que usamos durante todo el siglo XX y seguimos usando para lanzar cosas al espacio. Es una idea de Robert Goddard de 1914. Para 1920 ya publicó el primer libro de ingeniería aeroespacial, que era Método para alcanzar alturas extremas, donde se aplica toda la física y la ingeniería necesarias para alcanzar velocidades que de alguna manera superen la velocidad de escape de la Tierra. Y para marzo de 1926 hizo las primeras pruebas de cohetes con combustible líquido. Ustedes van a decir, uy, pero apenas 12 metros de altura. Pero es que estamos en 1926 y no utilizó pólvora, porque es que, claro, un volador de nosotros es mejor que el primer cohete de Goddard. Sí, claro, cualquier volador de 31 de diciembre alcanza 50 metros de altura. Este alcanzó 12 metros, pero era el primer, digamos esto, era la primera cámara de combustión diseñada para un cohete. Era el primer sistema de escape de gases diseñado para un cohete. Y esto fue un triunfo tan grande en la historia de la ingeniería aeroespacial que hoy lo conocemos, así ya hayan sido 12 metros. Fue la primera vez que alguien lanzó un cohete de combustible líquido. Mientras tanto, había otro maravilloso genio de principios del siglo XX que se llamaba Hermann Oberth. Hermann Oberth, de origen alemán, en 1923 publicó un libro sobre el viaje en el espacio. Un libro específicamente sobre cómo las naves espaciales se deberían mover en el espacio interplanetario y obviamente fue una inspiración para muchísimos ingenieros de la época, incluyendo a un joven llamado Wernher von Braun. El señor Wernher von Braun, que creo que en la última, por ahí lo escribí mal, aquí está bien escrito. Wernher von Braun fue, digamos, tristemente protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que el señor Hitler pues, quería dominar el mundo y eso suponía dominar a los ingleses y Wernher von Braun, que había leído toda la teoría acerca de cohetes, diseñó el primer misil balístico de la historia. Y el primer misil balístico se llamaba el B-2. Estos misiles, que eran cohetes de combustible líquido, que llevaban una carga explosiva en sus puntas, digámoslo así, fueron utilizados por los nazis para bombardear a los ingleses desde Francia y desde Bélgica, donde tenían las primeras bases de misiles. Entonces, wow, pues esto era un avance tecnológico inmenso. De hecho, se decía
que von Braun estaba diseñando una cosa gigantesca que podía acabar con media ciudad, que después igual lo hicieron los gringos y los rusos, pero finalmente la guerra, digamos, terminó para nuestra fortuna mucho antes. El señor Hitler terminó suicidándose, los nazis terminaron derrotados y Wernher von Braun se rindió ante los norteamericanos, preferiblemente que con los rusos, el ejército rojo, o sea, digamos que todos estaban detrás de él, pero él prefirió irse para los Estados Unidos. Obviamente la vida con Stalin no era mucho mejor que con Hitler, entonces se fue a los Estados Unidos. Allá pues le perdonaron todos sus asuntos nazis, etcétera, etcétera, y a partir de ahí el señor von Braun pues trabajó para lo que primero fue la NACA, que se creó en 1954, que era también era una agencia de ingeniería aeroespacial, y después se convirtió en la NASA. Von Braun fue el diseñador de cohetes de la NASA justo cuando se creó en 1958. A pesar de que los norteamericanos se llevaron a von Braun, los rusos cogieron un montón de B-2 que habían dejado los nazis sin utilizar y, haciendo reingeniería, consiguieron diseñar cohetes. Y pues aquí es donde empieza la Guerra Fría. Si ustedes recuerdan, cada uno lo primero que se le ocurrió fue montarle bombas atómicas a cohetes que alcanzaran al otro lado del planeta. Entonces, diseñemos cohetes grandotes que sean capaces de llevar una bomba atómica y que les caiga allá. Genial estos tipos. Y diseñaron los misiles balísticos intercontinentales. Uno de los primeros misiles balísticos intercontinentales rusos, digamos que para bien de la ciencia, no fue cargado con una cabeza nuclear, sino que fue cargado con el primer satélite artificial de la Tierra. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética llenó el silencio del espacio con el ruido de radio del Sputnik 1. El Sputnik 1 básicamente era una emisora de radio. Era una bolita que tenía 3 frecuencias de emisión y que tenía unas antenas para emitir, pero también para captar partículas ionizadas en el campo magnético de la Tierra, que fue, digamos, la primera que hizo un mapa de los cinturones de radiación del campo magnético de la Tierra, los cinturones de Van Allen, y que detectó prácticamente la actividad de la ionosfera sobre la Tierra. Esto fue en 1957, el 4 de octubre. Para noviembre lanzaron a Laika. ¿Se acuerdan de Laika, la perrita? Es muy famosa Laika, pero resulta que no solo lanzaron a Laika, lanzaron a toda la camada de Laika. Después de Laika lanzaron a sus hermanitos, al sacrificios por la ciencia. Laika es un mártir de la era espacial, porque ella fue lanzada, pero obviamente no le podían echar ahí el cuido, ni el agua, ni nada de esas cosas, y después de 10 días en el espacio, la perrita se murió y la nave Sputnik 2 reingresó en la atmósfera en enero del 58 y se hizo chicharrón con Laika adentro. ¿Ah? Perro caliente. Exactamente. Les dolió. Qué pecado, yo me imagino que tienen perrito en la casa. Bueno, los gringos no se podían quedar atrás, es que esto era una guerra política. La idea era quién es más poderoso, quién es mejor, ser comunista o capitalista. Whatever. Para esta época entonces el señor von Braun ya trabajaba para la NASA y el 31 de enero de 1958, o sea, 3 meses después de lanzar el Sputnik 1, con un cohete misil balístico intercontinental, que era el Juno 1, diseñado por von Braun, los Estados Unidos lanzaron el primer satélite artificial de la NASA, que se llamaba el Explorer 1. El Explorer 1 es el tatarabuelo de los satélites. Pongan atención, todavía está en órbita. Pero obviamente es basura espacial.
pero está en órbita desde 1958. Es lo más viejo que hay, claro, porque los Sputnik reingresaron, y el Sputnik 1, que había sido el anterior, luego el Sputnik 2 con Laika se desintegró, pero el Explorer 1 todavía está en órbita alrededor de la Tierra. Y entonces, como les digo, esto inició la carrera. Empezaron a darse palos los unos a los otros, lanzando a diestra y siniestra naves espaciales que finalmente culminaron con el programa Apolo, que llevó a los astronautas a la Luna en 1969, que utilizó un cohete gigantesco diseñado por Wernher von Braun, que se llama como el Saturno V. Saturno V es el cohete más grande construido en toda la historia, un cohete que funcionaba primero con querosene. La primera etapa del Saturno V era una etapa de quemar querosene a una rata de 15 toneladas de querosene por segundo cada motor. Cada motor F1, que eran los motores del Saturno V, los de la primera etapa, cada uno, que tenía 5 en la base, quemaba 15 toneladas de querosene por segundo. 15 toneladas de querosene, si hacemos la comparación, son como una piscina para niños. Una piscina de 3×5, por 1 de profundidad. Esos son 15 toneladas de combustible. Eso era lo que quemaba el Saturno V cada segundo en cada uno de sus motores. Ahora, no solo utilizaron, pues digamos que no solo arrancó la carrera espacial. Recuerden que en 1962 los rusos lanzaron al señor Yuri Gagarin en abril del 62, que fue el primer ser humano en el espacio. Después vinieron todo el programa Mercury de los Estados Unidos con el señor Alan Shepard, etcétera, etcétera. Después el programa Gemini y luego el programa Apolo, que terminó en 1969 en la Luna. De hecho, el programa terminó en 1972 con la última misión, que fue el Apolo 17, y después pues ya no había más plata porque ya habían ganado la carrera, ya whatever. Pero en el medio, digamos, de esta carrera por alcanzar la Luna, también lanzaron objetos a otros planetas, y los primeros fueron en 1959, las primeras sondas robóticas eran los Lunik o Luna 1, 2 y 3 de la Unión Soviética, que fueron las primeras naves en abandonar la gravedad de la Tierra y alcanzar otro mundo, que fue la Luna. El Lunik 1 y el Lunik 2 se estrellaron con la Luna, pero eso ya era mucho. Apuntarle a la Luna desde la Tierra y llegar, huepucha, eso era un triunfo el berraco. Es que no era... Básicamente es física de Newton, pero hombre, el problema está en la ingeniería de esa vaina. Saberle dar el impulso preciso para alcanzar una piedrita que está a 384.000 kilómetros de distancia. Son unos berracos. La Luna 3 el Luna 3 fue la primera nave espacial en pasar por detrás de la Luna y fotografiar el lado oscuro de la Luna, Dark Side of the Moon. Pues Pink Floyd le debe su álbum a Luna 3. Fueron las primeras fotografías en la historia de la humanidad del lado oscuro, o sea, la primera vez que los seres humanos veían que había por detrás de la Luna. Es una maravilla. Eso fue en 1959, piensen en eso. Para 1960, el Pioneer 5 fue la primera nave de los Estados Unidos que entró en órbita solar. O sea, también se zafó de la gravedad de la Tierra y entró en una órbita que estaba entre Venus y la Tierra, y fue la primera nave en detectar lo que conocemos como el campo magnético interplanetario. El campo magnético interplanetario básicamente es todo el efecto producido por el viento solar, por las partículas cargadas del Sol que viajan entre los planetas y de las que nos protege nuestro propio campo magnético. La interacción entre este viento solar y la magnetosfera el campo magnético de la Tierra forma la magnetosfera.
Y esto ya lo conocíamos en 1960. Pregunta. Ah, esta ya la contestó Juan David. Aquí escribí mal Werner von Braun. Le puse Braun como Braun. Necesitamos hojitas de respuestas por aquí. ¿Cuál fue el cohete diseñado por Werner von Braun que llevó a las misiones Apolo a la Luna? Estas preguntas de la última sesión están muy fáciles. No los quería rajar más. Ahora miren, había otra versión de este Saturno que no iba a la Luna. El Saturno 5 era gigantesco, tenía 3 etapas, porque la tercera etapa era la que impulsaba el Apolo hasta la Luna. Pero había un Saturno más pequeño, que se llamaba el Saturno 1B. El Saturno 1B era exactamente igual al Saturno 5, pero tenía solo 2 etapas, la primera y la segunda. Exacto. Y el Saturno 1B solo se utilizaba para pruebas de la nave Apolo en órbita alrededor de la Tierra. La historia de las Apolo la pueden encontrar ustedes en un librito también, me voy a hacer propaganda, que yo escribí, que se llama Un salto gigantesco. Ese libro también lo venden en la Librería Nacional, probablemente ahí lo encuentren, en la colección de Cielo Abierto. Y está toda la historia de las misiones a la Luna, sus astronautas, sus protagonistas, el Apolo 1 que se quemaron en la cápsula haciendo ensayos, luego el Apolo 7 y el Apolo 8, que fue el primero en ir a la Luna. Realmente no fue el Apolo 11. Antes del Apolo 11, el Apolo 8 y el Apolo 10 estuvieron en la Luna, solo que no alunizaron. Fueron, dieron la vuelta, pasearon por ahí y se volvieron. Y después el Apolo 12, el Apolo 13 que nunca llegó, porque pues, ustedes se acuerdan que se explotó un tanque de oxígeno y Tom Hanks salvó a todo el mundo, etcétera, etcétera. Tom Hanks, no, realmente que nos salvó fue James Lovell, que para mí es el más grande astronauta de la historia de la NASA. Posiblemente, pues todos conocemos a Neil Armstrong, conocemos a Buzz Aldrin porque es famoso, conocemos a Michael Collins, que son los del Apolo 11, pero más teso era James Lovell. James Lovell estuvo en Mercury, estuvo en 2 misiones Gemini y estuvo en 2 misiones Apolo. Y viajó más que todos, era el de más experiencia. Y era tan teso que calculó el ángulo de reingreso con una bendita regla de cálculo. Lo que muestran en el Apolo 13 es real. Ellos no tenían calculadora, de hecho el computador de navegación del Apolo tenía menos memoria que cualquier Chanda Casio 85F que uno utiliza en ingeniería. Era una cosa de nada, eso era una cuentahuevo. A punta de regla de cálculo, estos señores tuvieron que calcular las maniobras que tenían que hacer para apuntar esa bendita navecita a que entrara justo en el ángulo que tenía que reingresar en la atmósfera. Es más, saber en qué momento prender y apagar el cohete para poder dar la vuelta por detrás de la Luna y obtener asistencia gravitacional que lo regresara a la Tierra. La nave estaba llevada del berraco. Ok, entonces la historia del Apolo es fascinante. Vamos a hablar no de la historia del Apolo, porque eso es hablar de misiones tripuladas. No, vamos a hablar de la exploración de los planetas. ¿Qué naves espaciales y qué robots hemos enviado a estudiar los otros planetas del sistema solar? Las misiones a Mercurio iniciaron con el Mariner 10. El Mariner 10 fue la primera nave en utilizar asistencia gravitacional. En este caso, pasó cerca de Venus y Venus la envió hacia Mercurio. Y pasó por Mercurio 3 veces, o sea, entró en órbita alrededor de Mercurio, pasó 1, 2 y 3 veces. La primera vez a 703 kilómetros en 1974, después
pasó a 48.000 kilómetros para el 21 de septiembre y finalmente pasó a 327 kilómetros en marzo de 1975, y desde el Mariner 10 no habíamos visitado Mercurio. El Mariner 10 tomó las primeras fotografías de Mercurio, pero apenas se alcanzó a tomar un mosaico del lado, digamos, iluminado del planeta. Y obviamente pues, las cámaras fotográficas de 1974 y 75, ustedes las conocen, eran esas que toman esas fotos que le venden a uno el Parque de Río, ¿se acuerdan? Que son chiquiticas. Miren por aquí. Tenía una resolución que pues para nada se compara con lo que tenemos ahora. Actualmente tenemos una nave de última generación que está haciendo cosas maravillosas en órbita alrededor de Mercurio. Y esta ya encontró agua en Mercurio, tienes toda la razón. Cualquiera pensaría que Mercurio está pegado al Sol, que tiene días de 480 grados centígrados y noches de menos 140 grados centígrados. Pues, ¿qué agua va a encontrar allá? Pero hay agua. En los polos de Mercurio hay lugares, al igual que en los polos de la Luna, en donde nunca da el sol. Como le decían a uno, váyanse por allá donde nunca le da el sol. En Mercurio hay lugares donde hay agua, porque desde hace 4.000 millones de años no cae un rayo de sol. Y eso lo descubrió Messenger. Messenger fue lanzado en febrero de 2004 en un viaje que incluyó asistencia gravitacional. Pasó por la Tierra, pasó 2 veces por Venus y pasó 3 veces por Mercurio antes de entrar en órbita alrededor del planeta en marzo de 2011. Y vamos a ver algunas de las maniobras que hizo Messenger justo para entrar en órbita alrededor de Mercurio. Está frenando porque estaba viajando posiblemente a unos 50.000 kilómetros por hora. Entonces, claro, ella frena, la gravedad del planeta la devuelve, pero ya básicamente tiene una energía tal que queda atrapada en una órbita cerrada. Una cónica, en este caso es una elipse. Cada vez que pasa por el planeta toma fotos y no las manda, pues obviamente eso es una maravilla. Y esto es un protector solar. Es una placa que protege a la nave de la radiación solar, que obviamente acabaría con una cantidad de circuitos que tiene Messenger ahí, que son supremamente delicados. Aquí vamos a ver un poco más de cerca. Venga, pues vamos a ver. No, mentiras, vamos a ver otros más largos. Es combustible. De hecho es combustible líquido o sólido, pues ahora hay muchas, ya es muy diferente la tecnología a la que Goddard, digamos, nos tenía acostumbrados, pero ya hay muchas fuentes de combustión. Estos son cohetes. Él prende algo que se llama un retrocohete, y es un retrocohete porque va justo por delante, es el que me frena. Igual tenía que hacer el Apolo. El Apolo viajaba de cola. Entonces cuando llegaba a la Luna, prendía el cohete y el cohete lo frenaba. Eso fue lo que vimos hacer ahí a Messenger justamente antes de entrar en órbita alrededor de Mercurio. Miren este. Esta es la inserción de Messenger el 18 de marzo de 2011. Miren, aquí está un pequeño tanque de combustible y una actividad grande del cohete. Entonces enciende el cohete y aquí se está midiendo cuál es la altura con respecto al planeta, cuál es la latitud, cuál es la velocidad, cuál es la cantidad de combustible utilizado y el porcentaje de este delta V es justamente la maniobra de ingreso en órbita. Esto es, digamos, el detalle de lo que vimos ahorita, el frenado de la nave espacial antes de entrar en órbita alrededor de Mercurio. Allá vemos el Sol al fondo y vemos cómo miden el cambio de velocidad.
Señores estudiantes, eso es simplemente sumatoria de vectores. Ahí está. Tenemos una velocidad en un sentido y tenemos una aceleración en otro sentido, de tal manera que la nave frene lo suficiente con respecto a Mercurio para que quede atrapada en una órbita cerrada. Esta es la dirección en la que estaba la Tierra en ese momento. ¿Y la vida última de esta nave cuánto puede ser? Esta misión está calculada para unos 3 o 4 años de trabajo, pero en principio esas naves hasta que se les acabe la batería. Lo bueno es que Messenger tiene paneles solares, porque está cerquita del Sol, entonces podemos utilizar la energía solar, pero naves espaciales como las Voyager, que estaban en los planetas lejanos, no tienen paneles solares, son naves nucleares, tienen una fuente de energía nuclear, entonces hasta que se les acabe esa vaina. Son baterías Duracell. Hasta que se les acabe el Duracell. Ok. Nuclear Cell. Entonces, volviendo a nuestra historia de misiones a otros planetas, Venus es uno de los planetas más explorados. ¿Por qué? No solo pues porque nos interesa, además es el que está más cerca, sino que lanzar naves a Venus es más fácil y más económico que lanzar naves a Marte. ¿Quién me da una razón de eso? ¿Por qué creen que es más económico lanzar naves a Venus que a Marte? Porque necesito menos energía. Lanzar una nave a Venus es algo equivalente a dejar caer una piedra y que la gravedad se la lleve. Entonces, por eso utilizamos a Venus como asistente gravitacional, porque es más fácil, en vez de gastarnos un montón de energía y de combustible enviando la nave hacia afuera, la dejamos caer hacia Venus y Venus la acelera y la pasa por la Tierra y la Tierra la acelera, y entonces me ahorro espacio y combustible, pues gasolina. De ahora en adelante traten de ganar asistencia gravitacional con el carro para que no gasten tanta gasolina. Eso es lo que hacen las naves espaciales. Entonces, ¿qué misiones hemos enviado al infierno? Los programas, posiblemente uno de los programas más exitosos de esta carrera de exploración del sistema solar es el programa Venera de la Unión Soviética. Entre 1961 y 1984, son 23 años de exploración, la Unión Soviética lanzó 16 naves Venera a Venus. Algunas fueron unos éxitos totales, otras fueron unos fracasos totales. La primera, por ejemplo, pues las primeras 3 fueron fracasos, pero la Venera 4 fue la primera nave en ingresar en la atmósfera de otro planeta. Miren, esto sucedió en octubre de 1967, antes de que los americanos llegaran a la Luna. O sea, los gringos estaban empeñados en llegar a la Luna, los rusos mientras tanto estaban enviando sondas a estudiar la atmósfera de Venus. Miren, posiblemente, y esto es absolutamente real, posiblemente la ciencia más desarrollada y más profunda era la ciencia soviética del siglo XX. Los científicos rusos habían hecho cosas increíbles que apenas después de la perestroika en Occidente venimos a darnos cuenta, pero si hubiese sido por el encierro ruso, muchos de los Nobeles de física, de química, de matemáticas no hay Nobel, perdón, de física, de química, de biología, de medicina, etc., debían haber sido rusos. El problema es que ellos descubrían cosas y se las guardaban para ellos, o simplemente no los dejaban compartir con nadie, pero los científicos rusos eran una cosa absurda. Ya estaban metidos en la atmósfera de Venus en 1967. Fue la primera transmisión interplanetaria. Recibimos señales de Venera 4 en octubre de 1967. Para 1970, Venera 7, que está aquí, CSP, ¿ustedes saben qué significa esto? No, significa con Colombia casi perdemos. En el Mundial del 62 en Chile les empatamos 4-4. Soyuz Soviétic Socialistic Republic, whatever. Con Colombia casi perdemos. El Venera 7
fue el primero en descender sobre la superficie de otro planeta. Fue capaz de atravesar la atmósfera de Venus y posarse sobre el suelo de Venus. Pero, adivinen cuánto duró. 23 minutos. Eso es mucho. Duró 23 minutos a 90 atmósferas de presión y a 480 grados centígrados. No obtuvimos transmisión, no obtuvimos fotografías, pero el Venera 9, que es esta nave, sí, miren, pues tiene un diseño diferente, pues claro, después de que esta se nos hizo chicharrón en 23 minutos, el Venera 9 envió las primeras imágenes en blanco y negro de la superficie de Venus en octubre del 75. Duró 53 minutos transmitiendo desde el suelo de Venus. Y después, el Venera 10 también, el Venera 13 tomó las primeras imágenes en color en el 82, duró 127 minutos transmitiendo señales desde la superficie de Venus. Y para 1983, ya los últimos, recuerden que el último fue el Venera 16, el Venera 15, que es esta nave más sofisticada todavía, hizo el primer estudio de radar de la superficie de Venus por encima de las nubes. ¿Quieren ver a Venus? Estas son fotografías reales del suelo de Venus. Es maravilloso. Venera 9, miren esto, en octubre del 75, Venera 10, también en octubre del 75, las mandaban seguidas, muchas veces mandaban dos el mismo mes. Y aquí están las fotografías a color del Venera 13. Esta es la pata, digamos, de la nave, y lo que descubrieron los Venera era que el suelo de Venus básicamente era un basalto volcánico muy parecido a lo que encontramos en Islandia, por ejemplo, que es, digamos, superficie acabada de renovar por actividad volcánica. La única diferencia es que la superficie de Venus fue renovada hace como 800 millones de años, pero es básicamente un basalto volcánico. Estas fueron las fotografías enviadas por las Venera antes de morir calcinadas y apachurradas por la atmósfera de Venus. El programa Mariner de los Estados Unidos también viajó a Venus. La primera, el Mariner 2, fue lanzada 36 días después de que la Mariner 1 explotara durante el lanzamiento y sobrevoló a Venus en 1962. Ojo, esta fue la primera misión interplanetaria exitosa, o sea, fue la primera nave que alcanzó otro planeta. El Mariner 5, muchísimo mejor que la Mariner 2, sobrevoló a Venus a 3.990 kilómetros en el 67, tomó las fotografías, digamos, más famosas que se tienen de la colección norteamericana de Venus, y el Mariner 10 fue, como veíamos ahora, la primera nave que alcanzó los planetas, la primera nave que, digamos, sufrió asistencia gravitacional, pasó primero por Venus en el 74 y luego llegó a Mercurio en el 75 y fotografió a Mercurio, que fue lo que vimos ahorita. Una muy famosa, digamos, un muy famoso programa de exploración de Venus era las Pioneer Venus. Las Pioneer Venus, también de Estados Unidos, eran misiones dobles. Básicamente tenían una nave que es un orbitador y una sonda que se lanzaba hacia el planeta. Es exactamente lo que hizo Cassini-Huygens, por ejemplo. Cassini es un orbitador y Huygens era una sonda que se enviaba al planeta. Los Viking, que vamos a ver ahorita, en Marte también eran misiones dobles. Claro, es mucho, digamos que es ventajoso mandar una que se quede en órbita y otra que penetre el planeta y estudie la atmósfera, el suelo, etcétera, etcétera. Realizó las primeras observaciones atmosféricas y del campo magnético de Venus, que básicamente es nulo, y fueron lanzados por separado. El orbitador lo lanzaban primero y luego la sonda. La primera, el Pioneer Venus, lanzó el orbitador, fue lanzado el orbitador en abril y la sonda fue lanzada en septiembre. El orbitador, lamentablemente, terminó su vida al ingresar en la atmósfera en agosto del 92, pero piensen en esto, estuvo orbitando Venus desde 1978-79 hasta el 92, 14 años en órbita alrededor de Venus.
No, simplemente va perdiendo energía orbital, ya no tiene combustible para corregir la órbita y se cae. Pero además pues hacía rato había terminado su misión, ya era basura espacial en Venus. El programa Vega reunió por primera vez a 9 países europeos, incluyendo la Unión Soviética, y fue diseñado con una múltiple, digamos, eran unas naves multipropósito. Básicamente tendrían que hacer lo siguiente: pasar por Venus y dejar unas sondas de descenso, luego lanzar globos atmosféricos también en Venus y finalmente con la asistencia gravitacional de Venus viajar para alcanzar el cometa Halley en 1986. O sea que esto era el colectivo, el lechero, repartir cosas. Vaya por Venus, me deja unas sonditas ahí, unos globos y después se sigue para el Halley. Pero genial, porque lo lograron. Estas dos naves fueron parte de lo que se llamó la constelación del Halley. Se enviaron muchas naves al Halley cuando se acercó a la Tierra en 1986, incluyendo Las Vega, incluyendo la sonda Giotto, que era una sonda europea, incluyendo un par de sondas de los japoneses, etcétera, etcétera. Pues Vega 1 fue lanzada el 15 de diciembre del 84 y Vega 2 lanzada el 21 de diciembre del 84, lograron llegar a Venus, lanzar sus sondas de exploración y continuar su camino hacia el Halley, con el que se encontraron en 1986. Ahora, desde Las Vega y desde las misiones Venera no teníamos mucha más información sobre Venus. Todavía su superficie había sido un misterio porque digamos, el grosor de la atmósfera de Venus no nos permitía ver mucho más allá, hasta que en 1989 el transbordador Atlantis lanzó la sonda Magellan, en honor a Magallanes. La sonda Magellan, que fue la primera sonda lanzada por un transbordador, uno piensa, uy, pero ¿cómo así que lanzada desde un transbordador? Claro, es que el transbordador ya está viajando a 28.000 kilómetros por hora. O sea que lo único que tengo que hacer es terminar de empujarla para que llegue a Venus. Entonces, es posible lanzar sondas interplanetarias desde el transbordador espacial. Bueno, ya no, porque el transbordador ya se jubiló, pero en el 89 estábamos en plena utilización del transbordador y el transbordador Atlantis lanzó la sonda Magellan hacia Venus, donde llegó en 1990 y realizó un mapa de más del 98% de la superficie de Venus. Magellan pues estuvo trabajando como hasta el 94 y a partir de la Magellan conocemos la superficie de Venus en radar. Y en la actualidad hay una misión de la Agencia Espacial Europea que se llama el Venus Express, que es un satélite de observación de Venus. Esto es un video real de la inserción de Venus Express en órbita alrededor de Venus. Fue lanzada en 2005 y ha estado en órbita desde 2006, estudiando la atmósfera, estudiando el campo magnético. Es un satélite de observación en Venus. Pregunta número 2. No les dije que hoy estaba regalada. ¿O paraste bola? ¿Con trampa? ¿Quién hizo trampa? Vos. Eso es quien te lo contó. Ah, era tecnología alemana, tienes toda la razón. Hubo una misión compartida en 1975 que se llamaba la misión Apolo-Soyuz. Y la Apolo-Soyuz lanzó una cápsula Soyuz, los rusos,
y una cápsula alemana, el Apolo, que en este caso sería el Apolo 18, pero pues no existió el Apolo 18, se llamó la misión Apolo Soyuz. Se encontraron en órbita, se saludaron en ruso, se intercambiaron banderines, vodka por cerveza, y listo, no hicieron nada más. El transbordador espacial que lanzó la sonda, la NAVA, mírenme eso, la NAVA Magellan, ¿cómo se llamaba? Atlantis. El Atlantis, muy bien. Marte probablemente sea el planeta más explorado de todos. Hemos enviado robots, hemos enviado satélites, hemos enviado sondas atmosféricas, observadores del campo magnético, whatever. Marte tiene toda una constelación de satélites a su alrededor. Tal vez, obviamente, por la fascinación que nos ha producido y tal vez pues, porque es un lugar al que queremos ir desde que lanzamos las sondas Mariner, por ejemplo. Nuestra búsqueda de vida y la esperanza de encontrarla, obviamente, nos han llevado a lanzar innumerables misiones al planeta. Los rusos tuvieron mucho éxito con Venus, pero en cambio con Marte no le atinaron. Es una cosa muy curiosa. A Venus siempre llegaban, a Marte no, ni de vainas. El programa Mars, que era, digamos, el gemelo de Venera rusa, trató más de 15 veces de alcanzar a Marte desde el 62 hasta el 96 y solo una fue exitosa, que fue la Mars 6. Una en 30 años, de 15 intentos. 10 se perdieron y las otras nunca llegaron a Marte. Significa que parece ser que es más fácil llegar a Venus que a Marte. O se las secuestraron los marcianos. Claro, ya los deben tener, deben estar en diálogos de paz diciendo que son prisioneros de guerra. El Triángulo de las Bermudas marciano. Solo la Mars 6 alcanzó a llegar a Marte, o sea que los rusos no triunfaron en esta carrera de exploración planetaria. Mientras que los Mariner, parte de los Mariner, recuerden que también hubo Mariner en Venus y en Mercurio, el Mariner 3 y 4 fueron diseñadas para llegar a Marte. La tercera se perdió, simplemente no obtuvieron más contacto con la sonda, pero la 4 logró el primer sobrevuelo sobre Marte en 1964. La 6 y la 7 fueron en 1969 y la 8 y la 9 estaban diseñadas para hacer un mapa, lanzadas en el 71. La 8 lastimosamente se destruyó durante el lanzamiento, pero la 9, ¡voilá! La 9 fue el triunfo de los Mariner. La Mariner 9 sobrevoló Marte y pues tomó las fotografías más famosas. El Valle Marineris se llama así en honor a la Mariner 9 y fotografió los montes de Tarsis, el monte Olimpo, y fotografió cosas tan famosas como la cara marciana. ¿Se acuerdan de la Esfinge? Sí, claro, la cara marciana, que finalmente no resultó ser cara ni nada de esas cosas, pero pues por eso es famosa la Mariner 9. Está en órbita todavía, por lo menos hasta 2022 se calcula que el Mariner 9 va a estar ahí orbitando Marte. Obviamente ya es basura espacial, pero pues es un héroe de la exploración planetaria. Y los Viking también son famosos, porque en 1976 lograron descender en la superficie marciana y por primera vez tomaron fotografías de lo que es el desierto helado de Marte. Los Viking también eran parejas de naves espaciales, tenían un orbitador y una nave que descendía al planeta. Entonces este es el orbitador y aquí, cubierta por un casco protector, descendía esta navecita que está mostrando aquí el señor Carl Sagan, porque Carl Sagan era uno de los
jefes científicos de las misiones Viking y fue quien diseñó muchos de los primeros experimentos biológicos en otro planeta. Viking estaba no solo encargado de tomar fotos bonitas, de analizar la atmósfera planetaria pues de Marte, el suelo, sino de buscar cosas vivas. Y llevaba experimentos biológicos para detectar la posibilidad de vida microbiana en el suelo marciano. Todavía hay todo un debate alrededor de si los experimentos de Viking fueron o no fueron, digamos, exitosos. Es más, hay algunos astrobiólogos que ahora están revisando los datos de Viking y están diciendo que probablemente sí encontraron algo de respiración bacteriana en el experimento, pero bueno, eso todavía es un libro abierto, digámoslo así. Hasta 1994, cuando llegó el Pathfinder, no teníamos mejor información sobre Marte. Ahora hay toda una flota marciana. Estos son satélites de observación en Marte. El Mars Observer fue lanzado en el 92 y fue la primera sonda dedicada a estudiar el campo magnético y el clima de Marte. El Mars Global Surveyor, también lanzada en los años 90, en el 96, tenía como objetivo la obtención de mapas de la superficie y buscar rastros de agua, lechos de lagos. Ustedes van a ver cantidades de fotografías del suelo marciano tomadas por el Mars Global Surveyor. El Mars Climate Orbiter era una de dos naves del programa Surveyor, la otra era el Polar Lander, que estaban destinadas a estudiar el clima y la existencia de agua y dióxido de carbono. El Climate Orbiter está en órbita alrededor de Marte, pero el Polar Lander, yo les conté la historia, se perdió. Perdieron contacto con la nave justo 10 minutos antes de lo que se suponía debía ser el aterrizaje. ¿Y saben por qué? Porque el software había sido diseñado en una unidad, en un sistema de unidades, y el computador funcionaba en otro sistema de unidades. Irlandeses con gringos, ingleses con gringos, whatever, metieron la pata. Los unos seguían midiendo en yardas y en pulgadas, y los otros diseñaron todo en metros y en centímetros. Se perdió la nave. Eso fue un escándalo en la NASA, pues, porque además esta flota marciana sí, era parte de un programa de NASA que se llamaba Más rápido, más barato, más no sé qué. O sea, hagamos naves chiquitas, rápidas y baratas, y mandaban 2 o 3 naves por año, y resulta que tanta economía no funciona. Más bien hagamos una cosa bien hecha, si cueste más, pero que nos garantice que no vamos a estar perdiendo naves espaciales porque a algún baboso se le olvidó que tenía que medir en centímetros y no en pulgadas. Los más exitosos de toda la historia de la exploración marciana son estos señores llamados los rovers marcianos. El primero llegó el 4 de julio del 97 y descendió sobre un lugar en Marte que se llama Crisiplanitia, o el plano de las crisis, y se llama el Pathfinder. El Pathfinder llevaba este robotcito, que es el Sojourner, que fue el primero que caminó en la superficie marciana, analizando de nuevo atmósfera, clima, geología, composición de las rocas en el suelo. Y todos conocemos a nuestros famosos amigos que han estado y que todavía están recorriendo la superficie marciana. El Spirit ya se quedó atrancado en un charco de lodo, pues, o de una arena movediza, y de hecho hubo todo un año donde hicieron un concurso en NASA para que los ingenieros trataran de diseñar la forma de sacarlo de la trampa de arena en el que quedó, pero ya digamos que Spirit está en lo que se llama una misión quieta, stand-by, pero las baterías siguen funcionando, funcionan con estos paneles solares gigantescos y sigue trabajando. El Opportunity sigue enviando información desde Marte todos los benditos días. Spirit y Opportunity fueron lanzados en 2003. Se tardaron 7 meses en llegar a Marte y, ojo, estaban diseñados para trabajar 3 meses. Lo que ellos llaman 90 soles.
90 soles eran 90 días marcianos. Los días marcianos son días de 25 horas. El periodo de rotación de Marte es como unas 25 horas. Estaban diseñados para trabajar 90 soles. Ambos ya pasaron de los 2000 soles. Siguen trabajando. Es lo mejor que ha diseñado la NASA en toda la historia. Estos robots siguen vivos, enviando información desde Marte. ¿Quieren ver cómo llega un Spirit o un Opportunity a Marte? Vamos a verlo. Vamos a ver si lo encuentro. Rápidamente. Ay, Dios. ¿Dónde me meto aquí? No, me tengo que ir para este lado. Por aquí. Por aquí está. Más polla. Debe estar en pulgadas. Están pulgadas. Sí, está pulgada. Paciencia. ¿Nos están filmando? Entonces no se llama Marte, sino vida marciano. Vamos a ver. Sí, está en mi carpeta vieja. No encuentro nada, esta porquería. Lo tengo que encontrar. Tiene inmensidad, tiene más de información. Ya, después se lo muestro. Ahorita, roguemos porque tengamos tiempo de verlo. No. Pensé que lo iba a encontrar más fácil. Enseguida lo vemos. Pero de este sí tengo uno. Y este es el nuevo habitante de la superficie marciana. Curiosity es un rover parecido a Spirit y Opportunity, más grande, con mayor capacidad, que en este momento está enviando información desde la superficie marciana todos los días. ¿Qué tan grande era el Spirit? Como un... A ver, como un mini Morris, como un Cooper, más o menos es el Spirit. Este es un poquito más grande, este es del tamaño de una camioneta, más o menos. O sea, es un robot del tamaño de una camioneta en la superficie marciana. Y ingresó en la atmósfera de Marte el año pasado de una forma increíble. Ay, 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 ¿dónde está? Ah, aquí, este. Está en inglés, pero no importa. Lo vamos a ver, porque vale la pena. When people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy. It is the result of reasoned engineering thought. It still looks crazy. The top of the atmosphere, down to the surface, it takes us 7 minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere,
vehicle has been alive or dead on the surface for at least 7 minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the 7 minutes of terror, because we've got literally 7 minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to 0, in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. If any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1,600 degrees. During entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow, constrained space. This is one of the biggest challenges that we're facing, and one that we have never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about 1,000 miles an hour. So at that point, we use a parachute. The parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. When it opens up that fast, it's a neck-snapping 9 Gs. At that point, we have to get that heat shield off. It's like a big lens cap blocking our view of the ground to the radar. The radar has to take just the right altitude and velocity measurements at just the right time, or the rest of the landing sequence won't work. This big, huge parachute that we've got, it'll only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we've got to cut it off and come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, we don't do something, we're just going to smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical divert. We fly off to the sun. Diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land. And we head straight down to the bottom of the crater, right beside a 6-kilometer high mountain. We can't get those rocket engines too close to the ground, because if we were to descend propulsively with our engines all the way to the ground, we would essentially create this massive dust cloud. That dust cloud could then go and land on the rover. It could damage mechanisms, and it could damage instruments. So the way we solve that problem is by using the Skycraner method. 20 meters above the surface, we have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long, and then gently deposit it on its wheels on the surface. As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly the descent stage to a safe distance from the rover. Efectivamente, Curiosity logró descender a salvo sobre la superficie de Marte en agosto del año pasado. Esto es una maravilla tecnológica, es una maravilla del ingenio humano puesto en otro planeta. Es media vida de muchos de estos ingenieros y astrónomos y científicos. O sea, diseñar, fabricar y planear un robot de estos para que llegue
se pose sobre la superficie marciana y todo vaya tan bien como ellos lo explicaron, es un trabajo de 15 años. O sea, el Curiosity llegó en agosto de 2012 a Marte, pero el Curiosity empezó a diseñarse desde que el Pathfinder estaba en Marte. Es una cosa increíble. Para mí estas personas son héroes, son una fascinación. Piensen en la tristeza de los científicos que perdieron el Polar Lander, por ejemplo. Es perder casi un hijo. Esto es el orgullo. ¡Pucha! Lo hicimos tan bien, lo diseñamos tan bien, lo planeamos tan bien, que solo llegó y se posó. Y es solo porque desde aquí no se puede hacer absolutamente nada. Las señales de radio, como explicaba el científico, se tardan un montón de tiempo en llegar entre la Marte. De hecho, para la época en que aterrizó el Curiosity en Marte, la señal se tardaba del orden de los 14 minutos en ir desde Marte hasta la Tierra. Entonces, no tengo tiempo. ¿Ah? No, lo que decía ahí es, claro, desde el momento en que haga el primer contacto con la atmósfera hasta que aterrice y nos envíe una señal que llegue hasta la Tierra y nos diga, hey, llegue bien, 14 minutos. Pero entonces había 7 minutos de terror, por eso se llama así la película, porque son 7 minutos en donde todo tiene que ser perfecto. Los explosivos, ustedes vieron la cantidad de explosivos que están programados, tienen que explotar exactamente a la altura, a la velocidad, a lo que tiene que ir. El paracaídas supersónico, o sea, ese paracaídas se abre y esa vaina se está moviendo a 1500 kilómetros por hora. Tiene que abrirse exactamente, frenar la nave exactamente, después botar la carcasa. O sea, es una sinfonía absurdamente perfecta. Es un triunfo de la ingeniería y del diseño humano. Y ahora está allá haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Oliendo a Marte, sintiendo a Marte, viendo a Marte, enviándonos mensajes de feliz año, ¿se acuerdan? Bueno, Marte está rodeado de satélites, no solo de Phobos y Deimos. Tenemos toda una flota de satélites de observación que sirven, por ejemplo, como conexión con las naves en tierra. El Mars Odyssey, que fue lanzado en 2001, ha estudiado el clima y ha hecho un mapa de Marte, y también es un satélite de comunicaciones, es un enlace con los robots en el suelo. O sea, los robots envían la señal al Odyssey y el Odyssey nos envía la señal a la Tierra. El Express, que es una misión de la Agencia Espacial Europea, son 2 partes, el orbitador y un pequeño rover, que era el Beagle 2, que desde 2003 estuvieron haciendo experimentos en exobiología y geoquímica en el suelo marciano. Y el Mars Reconnaissance Orbiter, que fue lanzado en 2005, se encarga de hacer mapas para futuras misiones en la superficie y poder hacer transmisiones desde ahí. Y hay un programa muy famoso que ya se hizo en su primera parte, se llama el programa Scout, que en 2007 lanzó el Phoenix, que llegó a Marte en 2008 y que encontró agua a tan solo 5 centímetros de profundidad. El Phoenix aterrizó muy cerca del polo norte marciano, pues muy cerca es, digamos, una latitud importante, como unos 78 grados norte, y ahí pues estuvo haciendo experimentos de nuevo en la atmósfera, del suelo, y tenía una palita, como una palita de playa. Entonces el Phoenix, jugando con la arena en Marte, hizo un huequito y ¡paf! A 5 centímetros de profundidad encontró hielo de agua, que se evaporó inmediatamente. Obviamente se sublima muy rápido porque la presión atmosférica en Marte es 100 veces menor que la de la Tierra, y a pesar de que está bajo cero, pues obviamente a esa presión el agua se evapora muy rápidamente. Pero sabemos que hay agua en Marte. O sea, eso ya no es, ¿será que hay agua? No, sí hay agua en Marte. Hay agua que está en el subsuelo, y eso significa
que algún bicho extremo de estos a los que les gusta vivir congelados y bajo el suelo, pues puede estar ahí. Eso es una opción. Y el segundo, digamos, el segundo paso de la misión Scout es enviar el Mars Sample Return. Tristemente estaba programada para este año, o sea, este año debía ir el Mars Sample Return, que es una nave que iba a ir a recoger tierra marciana, suelo marciano, y se iba a devolver a la Tierra con una muestra. Genial, porque ya no es hacer los experimentos allá, sino es, vaya y tráigame un poquito de tierra, y aquí lo examinamos los astrobiólogos. Pero el problema es que no sabemos para cuándo quedó aplazado, porque la NASA está sin presupuesto. Ahorita Estados Unidos está en crisis, whatever, entonces no tenemos con qué avanzar. En este momento no tenemos con qué enviar el Mars Sample Return. Está diseñado, claro, y está todo el proceso y posiblemente está muy adelantada la fabricación de la nave porque estaba planeada para ser lanzada en 2013. Yo realmente no sé en este momento cuál es el estatus del programa, pero sí sé que me imagino que está muy adelantado. Sebas. Un taladro. Ese no lo conozco. Pues digamos que el último programa es el Scout que cede NASA, posiblemente la agencia espacial que tiene más plata, a pesar de que Europa también está en crisis, pueda tener misiones de ese tipo. Ahora, hemos soñado desde hace años con ir a Marte. ¿Cuándo veremos seres humanos en el suelo marciano? Pues de nuevo, la NASA nos había prometido que en 2018 íbamos a ir a la Luna de nuevo y que en 2025 íbamos a planear las primeras misiones tripuladas a Marte. Ahora ya no lo saben. Son también programas que están muy avanzados, ya de alguna manera sabemos qué necesitamos en Marte, etcétera, etcétera. De nuevo el problema es hacer ejercicio durante todo el viaje para no perder masa muscular y tomar caltrate todos los días para la osteoporosis. Y llevar leche colanta sobre... Sí. Y reduce fat, eso. Para que cuando lleguemos a Marte estemos en todas nuestras cualidades físicas y no tengamos un fémur fracturado, imagino bajándose la nave con esos osteoporosis de una clavícula, ay hermano, y estamos a 700 días de volver a la Tierra. ¿Dónde conseguimos un yeso? Pues maluco. Entonces los humanos todavía no podemos ir a Marte, en principio porque no hay plata y segundo porque no hay gente. ¿Quién se la apunta pues? Yo. A los chinos sí van, eso sí, van a volver. Es que pongan atención, el primer restaurante, la primera lavandería y la primera tienda en la Luna van a ser chinas. Claro, arroz chino, lavandería china, tienda china. Claro. Y a todos estos que han comprado terrenos en la Luna, esto que hay un loco de los años 70 vendiendo terrenos a $5 el acre en la Luna, ya tiene como 15 que le han comprado. Uno no sé, 15 marranos, exacto. Uno sabe si es más loco el que la vende, más a $5, pero además en Estados Unidos se lo aprobaron, nadie lo había reclamado y allá no sé en qué bendito estado de estos locos, como Kentucky debe ser, un juez más loco que este le dio propiedad sobre la Luna. Entonces el man tiene sus escrituras, su título, y eso es lo que vende a $5 el acre. Uno puede comprar terreno en la Luna por internet si quiere. ¿Ya está vendido todo? Eso es como una parcelación en Llano Grande, hermano, de una. O en la ceja, eso. Usted pele un potrero en la ceja y lo vende en 2 semanas. Júpiter ha sido visitado muchas veces por naves espaciales enviadas por nosotros. El más exitoso, digamos, de todo fue pues, la misión Galileo, que envió un orbitador y una sonda atmosférica que fue lanzada a la atmósfera de Júpiter, que fue lanzada en octubre del 89 y que en diciembre del 95
terminó sumergida hasta 200 kilómetros de profundidad en la atmósfera de Júpiter. El orbitador estuvo enviando datos del planeta hasta el 2003, cuando se le acabó su energía. Galileo nos enseñó sobre Júpiter lo que no nos pudieron enseñar las naves Voyager. Galileo estudió el campo magnético de Júpiter, Galileo estudió las auroras boreales y australes en Júpiter, Galileo estudió la atmósfera de Júpiter hasta el extremo, o sea, sabemos que se forman cristales de agua, sabemos qué diablos hay encima de la mancha roja, sabemos cómo se forman y cómo es la dinámica de los vientos en Júpiter para formar anticiclones como la gran mancha roja, etcétera, etcétera. Andrew. 449 años hoy, Galileo. Galileo Galilei. Ah, bueno, esta era en honor a Galileo, pues porque también visitó sus lunas, pero el viejito Galileo estaría cumpliendo 400, ¿qué? 49. Jovencito. Galileo entonces fue todo un éxito de las misiones a los planetas gigantes. Y una que está todavía en plena acción es Cassini. Cassini-Huygens fue lanzado en 1997, viajó durante 7 años hasta que entró en órbita en Saturno en julio del 2004. Desde 2004 y hasta ahora, Cassini ha estado estudiando las lunas de Saturno, sus anillos, su campo magnético y ha encontrado cosas maravillosas, tormentas eléctricas en Saturno. Hemos visto las auroras boreales y australes en Saturno. Hemos visto los geysers de agua en Encelado. Hemos visto la superficie de Japeto, de Hiperión y, obviamente, Titán. En Titán hicimos algo especial y es que Cassini llevaba una navecita adosada que era Huygens. La sonda Huygens fue lanzada hacia Titán en enero de 2005 y penetró la atmósfera de Titán y aterrizó en la superficie de Titán y pues es uno de los éxitos más grandes en la exploración espacial del siglo XXI, digámoslo así, va a pasar a la historia. Sabemos que en Titán hay lagos de metano del tamaño del lago superior en los Estados Unidos. Miren esto, esto es un lago de metano en Titán comparado con el lago superior en Norteamérica. Cassini sigue allá, funcionando. Y yo les voy a poner lo que yo pongo en mis clases que se llaman tareas obligatorias no calificables. Una tarea obligatoria no calificable es entrar en la página de Cassini, ahorita les voy a mostrar, y ver un video hermoso que se baja de la página que se llama Ring World, Mundo de Anillos. Ring World está en español, un español muy malo porque es una traducción hecha con Wikipedia, o está en inglés si lo quieren ver, pero es justamente la historia de la misión Cassini-Huygens a Saturno. Ese es el vicio de decir Huygens, siempre es Huygens. Es espectacular, ahorita les voy a mostrar dónde está. Ahora, más allá de Júpiter y Saturno, hemos enviado naves que se han adentrado en el sistema solar exterior, como los Pioneer. Los Pioneer, el 10 y el 11, fueron lanzadas en los años 70, el Pioneer 10 en 1972, su misión principal era llegar a Júpiter en el 73 y se convirtió en el primer objeto humano que abandonó el sistema solar en 1983. La última señal del Pioneer 10 la recibimos en 2003 y ya estaba por allá, muy lejos de nosotros. Con los Pioneer se ha estudiado, por ejemplo, efectos de la relatividad general. Con la aceleración y la velocidad de los Pioneer, de hecho hay un efecto muy curioso que se llama el efecto Pioneer, que se explica con relatividad general. Y el Pioneer 11 estuvo en Júpiter en el 74, pasó por Saturno en el 79 y luego abandonó el sistema solar, al igual que la Pioneer 10, y se dirige a una estrella que se encuentra en la constelación del Águila. Pues no es que la hayamos programado para irse para allá, pero digamos que salió en esa dirección, a donde va a llegar posiblemente en unos 4 millones de años. En 4 millones de años el Pioneer 11,
que lleva esta placa representativa de nuestra especie humana va a llegar en 4 millones de años. Y tenemos naves como las Voyager, que ahora se encuentran en lo que llamamos una misión interestelar. Las naves Voyager, lanzadas en 1977, exploraron primero a Júpiter y Saturno, el Voyager 1, y luego el Voyager 2 fue por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, antes de abandonar el sistema solar, llevando un disco con mensajes de la Tierra, se llama Sounds of the Earth. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de esto hace un rato? Este disco, que es un disco magnético, lleva 120 minutos de música y un saludo en 80 idiomas. En el tercer piso hay una copia del disco con... Y quien quiera escuchar Sounds of the Earth puede ir al museo en el tercer piso del planetario y ponerse los audífonos y escuchar lo que los extraterrestres van a escuchar cuando encuentren el Voyager. El Voyager 2, entonces, está en este momento saliendo del sistema solar. Han sido posiblemente una de las más inspiradoras y exitosas misiones de exploración planetaria, porque además, pues es nuestro mensaje en una botella. Enviamos un mensaje a cualquiera que pueda escucharlo, siempre y cuando tenga tornamesa. Dime. Eso es lo que te voy a mostrar. Cuando digo que están dejando el sistema solar, me refiero a que las naves Voyager, la 1 que salió, más bien esta es la 1, esta es la 2, la 1 que salió hacia abajo, después de pasar por Saturno, y la 2, que ya la está alcanzando, están llegando a algo que se llama la heliopausa. De hecho, Voyager 1 ya salió de la heliopausa y ya está detectando partículas del viento interestelar. La heliosfera es esta cavidad formada por el campo magnético del Sol y el viento solar, que cuando se choca con el viento interestelar, esto es el medio interestelar, forma esto que llamamos la heliopausa. La idea es que, ¿cómo sé yo que los Voyager ya están por ahí? Porque ya no detectan partículas de viento solar. En el momento en que disminuye la densidad de partículas de viento solar, entonces los científicos saben, estos ya están tan lejos que están en el frente de choque del viento solar con el viento interestelar. O sea, ya están en el medio interestelar. Están por fuera de, digamos, la actividad del Sol. Pablo, ¿y la nube de Oort? La nube de Oort está muy lejos todavía. Estos están, miren, les voy a mostrar dónde están. Gravitacionalmente la nube de Oort es el... Gravitacionalmente, pero el viento solar no alcanza la nube de Oort. O sea, el viento solar llega hasta la heliopausa. La actividad del Sol como estrella, que es la que domina el campo magnético interplanetario, que es la que domina, digamos, el sistema solar como tal, solo llega hasta la heliopausa. La gravedad, digamos, sí puede actuar en objetos que están mucho más lejos, como los cometas de la nube de Oort. Más bien el Sol se está moviendo en esa dirección. Claro, el Sol se mueve en medio de la galaxia a 225 kilómetros por segundo, y entonces se encuentra con este medio interestelar y forma esa cola de partículas que generan, digamos, esa forma como de cometa. Ya te voy a decir. Pongan atención. En distancia de luz es unas cuantas horitas. Exacto, espérate, no se me adelante. Ahora, los más pequeños van a ser visitados por la New Horizons, que fue lanzada en 2006 y que esperamos llegue a Caronte y a Plutón en 2015. Esta es la nave que ha roto todos los récords de velocidad en la exploración espacial. Después de que se encuentre con Plutón, va a explorar los objetos del cinturón de Kuiper durante 2016 y hasta 2020, que se calcula va a durar su batería nuclear.
como les digo, rompió los récords de velocidad. Miren esto, New Horizons viajó desde la Tierra hasta Júpiter en 404 días. Piensen en esto, Voyager 1 se tardó 545 días, Cassini, porque pues, pasó por Venus un par de veces, se tardó 1171 días, y Galileo, con asistencia gravitacional, 2240 días en ir desde la Tierra a Júpiter. New Horizon fue en 404 días. Eso es un año y 3 meses, o 4 meses. Es la nave más rápida que hemos enviado a los planetas. Obviamente pasó por ahí hace rato, y otros récords de velocidad entre la Tierra y Saturno. Voyager 1 en 1164 días, Voyager 2, 1400. De Júpiter a Saturno, Voyager 1 tiene el récord. Con respecto al Sol, la nave más rápida con respecto al Sol es la Helios 2, pero obviamente es porque está orbitando el Sol y en el perihelio alcanza 5.940.240 kilómetros por día. Mientras que la New Horizon, que es una nave que está escapando del Sol, viaja a unos 3.700.000 kilómetros por día. Viaja 3.700.000 kilómetros por día. Esto es una bestialidad. Como les decía, como hoy estoy regalado, la última pregunta del día es: ¿dónde están las naves Voyager? Ustedes no tienen idea. ¿Cómo van a responder esa pregunta? ¿Dónde están las naves Voyager? Se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir. Las naves Voyager están ahí. Voyager 1, distancia desde la Tierra, 18.493.705.890 kilómetros. Aquí está en unidades astronómicas, está exactamente a 123.62 unidades astronómicas. Del Sol se encuentra a esta distancia, y en horas luz, el viaje de ida y regreso es 34 horas, 16 minutos, 16 segundos. O sea que está a 17 horas, 8 minutos y 8 segundos luz de distancia. La Voyager 1. La Voyager 2 está un poco más cerca, a 15.192 millones de kilómetros. Pero miren, ahí está cambiando obviamente, porque todo el tiempo estamos... O sea, exacto, sí. Pero miren una cosa curiosa. ¿Qué le pasa a la Voyager 1? ¿Y por qué creen que se está acercando a la Tierra? Porque en este momento seguramente, con respecto a la nave, la Tierra se está acercando a la nave. O sea, por el movimiento, digamos que al final siempre se está alejando, pero el hecho de que el movimiento de la Tierra tenga una cierta dirección hace que en este preciso instante nos estemos acercando a la Voyager 1. Mientras que la Voyager 2, pues en este instante sí se está alejando del planeta. La Voyager 2 está a 14 horas luz, la Voyager 1 a 17 horas luz. Maravilloso. Obviamente todavía están aquí pegados. No, ya esto es constante, ya no hay nada que los acelere. El último acelerón se lo pegó Neptuno al Voyager 2, y el último acelerón se lo pegó Saturno a Voyager 1, y ya, si vos ves, esto es casi constante. Sí, o sea, esta es la distancia, y la velocidad es del orden de las 58.000 a 65.000 kilómetros por hora. Son los objetos más rápidos. Bueno, el New Horizon viajó muy rápido, pero no tiene la velocidad que tienen los Voyager, porque los Voyager ya tuvieron la asistencia gravitacional de los grandotes. ¿Me entiendes? O sea, el récord que rompió New Horizon es yendo de aquí a Júpiter. Eso se debe a los combustibles, a que es más chiquita, o a que tenemos mejores cohetes, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Entonces, aquí, en esta página bellísima, que es la de Voyager JPL NASA, como ustedes ven, pueden entrar y mirar todo sobre la misión interestelar de los Voyager. Yo les dije que íbamos a ver una página en donde podemos ver
¿Cuál es la página? Cassini. Cosas Cassini Mission. Entonces, si nos metemos a la página de Cassini, abrir tu sésamo. Este está metido. Sí, esta es la red. Ahí está. Cassini Solstice Mission. Esta es la página de Cassini. Y aquí, en Cassini, pueden encontrar videos. En estos videos de Cassini pueden ver Cassini, por ejemplo, 15 años de exploración. Esa debe ser bellísima, pero busquemos uno que exactamente se llama Green World. Porque yo lo vi con mis estudiantes de ciencias planetarias la semana pasada. Aquí hay otros videos interesantes, pero ahí está bien, Green World. Este es. Este video es bellísimo y se puede bajar, como ustedes ven, en inglés o en español. Como les digo, el español es un poco malito, pero es muy fácil de bajar y de ver, y van a, digamos que viendo este video vamos a aprender mucho de cómo funciona una misión interplanetaria en el sistema solar. Cómo es que enviamos una nave, cómo nos comunicamos con ella, cómo calculamos para que llegue a ese planeta, entre en órbita, permanezca en órbita durante cierto tiempo y haga todo lo que hace algo que la misión Cassini. Estas páginas, cada misión de la que les hablé hoy, inclusive leyendo las viejas, tiene su página oficial de NASA. Entonces, otra cosa que pueden hacer durante esta semana interesante es navegar en las páginas de estas misiones. Métanse a la página de Messenger, a ver qué está haciendo Messenger en este momento. Messenger es una página de la Universidad John Hopkins. Tienen que poner Messenger Mission porque si no les abre una cosa que es la misión. Bueno, aquí está la misión Messenger de NASA, pero también está la página de John Hopkins. Aquí está John Hopkins University, que es la universidad encargada, digamos, de la misión, y obviamente ahí pueden también encontrar últimos datos de Mercurio, últimos videos de Mercurio, últimas fotos de Mercurio. Es genial, es genial pensar que casi que en cada uno de los planetas de nuestro sistema solar hay algo hecho por el hombre dándonos información sobre ese planeta. Miren esto, nueva evidencia de agua en Mercurio. Esas manchitas amarillas son hielo en la superficie de Mercurio. Entonces, hasta que podamos ir, van a estar estas sondas haciendo el trabajo por nosotros. Bueno, mis queridos estudiantes, nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana, misma hora y mismo canal. Sí, la segunda parte. Bueno.